Podrías pensar que lo que estás viendo ahora mismo es una fotografía de una revista de National Geographic sobre los bosques de Rusia, pero si te digo que es una pintura, ¿cómo te quedas? No se nos ha ido la cabeza. Lo que contemplas es uno de los cientos de paisajes que pintó el artista ruso Ivan Shishkin, un nombre quizás poco conocido entre el público occidental, pero que en su Rusia natal es visto y admirado de igual manera a como en España podemos percibir la obra de Francisco de Goya. En aquella parte del mundo es un clásico, una persona tan relevante que varias calles llevan su nombre. Incluso su imagen ha aparecido en sellos postales, sobre todo a través del inmortal retrato que le realizara su amigo y colega Iván Kramskoy en 1880. Y así es como os damos la bienvenida a este nuevo capítulo de la Cámara del Arte, donde retomamos el género del paisaje que ya abordáramos hace 2 semanas a través de Canaletto y sus vedute de Venecia y Londres, moviendo la mirada de la urbe al campo. Shishkin es seguramente el máximo representante del paisaje realista ruso de la segunda mitad del siglo XIX, contexto en el que el realismo, en términos generales, estaba en auge y en directa contraposición a los rígidos estándares formales que seguía difundiendo la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo, fundada en 1757 bajo el gobierno del zar Pedro I, quien, por tanto, introdujo la Ilustración en Rusia. Ya en aquel siglo XVIII despuntan como géneros identificativos del arte ruso el retrato y el paisaje, mas hasta el siglo XIX no alcanzarían sus máximas cotas de esplendor. La era decimonónica multiplicó exponencialmente los logros artísticos de la centuria previa a nivel de exposiciones, nuevas instituciones, publicaciones escritas y generaciones de artistas dispuestas a captar la quinta esencia existencial del pueblo ruso. El foco de atención, como en el resto de Europa, eran las repúblicas italianas, modelo de estudio tanto por sus valores antiguos y renacentistas en los que se fijaban los académicos, como por sus aires de libertad, punto que llamaba la atención de los románticos. En esa coyuntura se entiende el influjo de un artista como Alexei Venezianov, primer artista costumbrista de Rusia que trató con la dignidad artística merecida a personajes como los campesinos. Sus modelos anticipan el citado realismo de la segunda mitad del siglo XIX, en el que sobresaldrían artistas de renombre como Pavel Fedotov, Vasily Perov y, sobre todo, Ilya Repin, otro gran clásico del arte ruso. Tanto la naturaleza humana como la naturaleza en sí, como vemos en Iván Shishkin, enemistaron a estos artistas agrupados en torno a los llamados itinerantes con la academia, centrada en la pintura de historia y no tanto en la atenta observación del entorno humano y natural. Así es como debemos afrontar la figura de Shishkin y así es como procedemos a recorrer su biografía. Iván Ivanovich Shishkin vino al mundo el 25 de junio de 1832 en el pueblo de Yelabuga de la histórica gobernación de Viatka del Imperio Ruso, localidad hoy situada en la República de Tartaristán de la Federación de Rusia. Su padre era comerciante de oficio, pero arqueólogo de corazón, hasta el punto de participar en varias excavaciones junto a la Sociedad Arqueológica de Moscú. Tanto ese amor por el pasado y la historia de Rusia, así como la pasión lectora y escritora, que lo llevaría más tarde a publicar la primera crónica de Yelabuga, fueron valores que infundió en el pequeño Iván, que muy pronto empezó a observar con detenimiento la naturaleza circundante,
y a dibujar con carboncillo y tiza en las puertas y paredes del hogar. Shishkin niño no recibió castigos por ello, pero tampoco despertó inicialmente la convicción de sus padres en relación a su futuro artístico, para el cual casi no albergaban esperanzas, sobre todo tras abandonar su hijo los estudios equivalentes a la secundaria sin llegar a terminarlos. Pese a ello, permitieron que en 1852 marchara a iniciar su deseada formación en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú, año en que presenció una exposición sobre los paisajistas Lev Lagorio e Iván Aivazovsky, cuyas marinas influyeron mucho su percepción. Fue aún más determinante la tutela de su profesor Apollón Mokritsky, que, intuyendo las habilidades del joven, supo guiar sus pasos por el camino adecuado. Ya entonces, el proceso de trabajo de Shishkin era el que iba a pulir durante el resto de su vida, basado en la toma de apuntes y estudios al aire libre. Estudios que, si bien solían ser la base de obras de taller, eran concebidos con valor artístico en sí mismos, y gracias a ellos podemos admirar una temprana destreza en el dibujo que nadie en su generación pudo igualar. De igual manera, durante su formación también copió a algunos maestros del arte occidental, en especial al paisajista barroco holandés Jacob van Ruysdael y al coetáneo suizo Alexandre Calam, a quien conocería años más tarde. Graduado de la escuela moscovita en 1856 y decidido a encaminar sus pasos hacia la plasmación analítica de los bosques de su Rusia natal, lo que le valdría a la larga apodos como Zar de los Bosques o Titán de los Bosques, marcha a continuar sus estudios en la Academia de San Petersburgo, donde asistiría a las clases de paisaje de Sócrates Vorobiev. Ese mismo año pinta su primera obra como tal, Vista de las afueras de San Petersburgo, con la que recibe al año siguiente su primera medalla de plata de la Academia. Aunque la intención realista es palpable, todavía se desprende aquí cierto aire de romanticismo occidental, sobre todo en el cromatismo, lo que no quita el diestro juego que lleva a cabo con la luz natural y las sombras. Hecho muy característico en la vida de Shishkin son sus viajes de verano hacia otros puntos de la geografía rusa para empaparse de sus ecosistemas. Así, las estaciones estivales comprendidas entre 1858 y 1860 las pasa en las islas Valam, al norte del lago Ládoga, en la frontera con Finlandia, de donde toma apuntes que traduciría a lienzos y los primeros grabados de su producción, arte en el que también mostró un talento inédito en el panorama ruso. Con el cuadro Vista de las Islas Valam, Kuko, de 1860, no solo se graduó de la Academia, sino que lo hizo ganando su máxima distinción honorífica, la Medalla de Oro. Siendo el paisaje un género infravalorado por los académicos, el mérito de Shishkin con esta obra es aún mayor, una obra que ya se aleja del influjo romántico y está más en la línea del realismo objetivo por el que sería conocido, construyendo con contrastes de claroscuro los elementos que van guiando la mirada del espectador de los primeros planos hacia la barca primero y el frío fondo después. Con la medalla de oro obtuvo además una beca para rematar su formación viajando por Europa, periplo que no emprendió hasta 1862, ya que el amor que Shishkin sentía hacia las tierras rusas le dificultaba cualquier salida. Ya hecha la maleta, salió de Rusia el 27 de abril, realizando primero breves estancias en ciudades como Berlín, Dresde y Praga, permanece unos cuantos meses en Múnich, y, a comienzos de la primavera de 1863, se asienta en la localidad suiza de Zúrich por medio año,
tiempo que invierte trabajando en el taller del pintor de animales Rudolf Köhler. Con él, por tanto, aprendió a pintar estos seres vivos que pronto introduciría en sus obras junto a la ya comprobada presencia humana. Los bosques helvéticos serían los protagonistas de varios lienzos pintados durante el propio viaje y después. Entre estos últimos cabe destacar el paisaje suizo de 1866, donde un camino de tierra y piedras va dirigiendo nuestra mirada progresivamente. En los primeros términos, una serie de ramas, arbustos y pequeñas formaciones rocosas flanquean a las campesinas que transitan la senda acompañadas de su perro. Hacia el plano medio se elevan los frondosos árboles que cargan el mayor peso de la composición, y desde ellos vamos a la cabaña de la izquierda, de la que brota el humo de una chimenea y tras la cual diluyen su imponente silueta los Alpes suizos. Mientras Shishkin estaba en Zúrich, en el seno de la Academia Rusa, un grupo de 14 estudiantes se rebela contra la falta de libertad de la institución, que no les permitía elegir su propio tema para el examen de graduación. Desencadenan así la llamada Revuelta de los 14, que deriva en la fundación del denominado Artel de Artistas de San Petersburgo, principal foco del realismo en Rusia. Estas noticias, conocidas por Shishkin mediante cartas, acrecentaron su sempiterno deseo de regresar a su terruño, pero todavía le quedaba la última parada del viaje de pecado, la ciudad germana de Düsseldorf, no sin antes pasar por Ginebra para, como anticipamos, conocer a Alexandre Calam. En la urbe alemana reside un año, entre verano de 1864 y junio de 1865. Ese estío lo pasa, más concretamente, en el bosque de Teutoburgo o bosque teutónico, del que saldrían algunas telas de notable interés por los avances técnicos y visuales que encarnan. No obstante, la obra que le valdría ser nombrado académico a su regreso a Rusia fue La vista cerca de Düsseldorf, donde condensa todo su bagaje académico, así como el progreso adquirido en su viaje de becado. El típico factor costumbrista se centra en los dos pastores y su perro, cuya escala frente a la naturaleza no transmite una impresión de sublimidad como en el paisaje romántico alemán, sino una idea de armónica convivencia con el plácido y bello entorno, construido a base de verdes claros y oscuros articulados en función de la distancia y el grado de incidencia de la luz del sol, oculto entre unas nubes desde las que proyecta sus etéreos rayos hacia el fondo. De vuelta en Rusia en 1865, como ya hemos dicho, Shishkin es elegido académico de San Petersburgo por su vista de Düsseldorf y, acto seguido, inicia su distanciamiento de las conservadoras normas institucionales y comienza a participar en las actividades progresistas del Artel de Artistas. Una nueva energía vital y artística brotó en el pintor al volver a ver sus amados bosques rusos, a los que pronto inmortalizaría a través de un veraz y hondo análisis calificado de científico por algunos de sus colegas y críticos. Inicialmente, su aproximación peca de abrumador hiperrealismo, como vemos en el lienzo Tala Pesada de 1867. Se echa en falta una coherente unidad espacial del conjunto, ya que da la impresión de que el artista tuvo cierta fobia a omitir detalle alguno, por pequeño que fuera. No deja de asombrar, por otra parte, ese virtuosismo artesanal que despliega en las ramas, las setas, los troncos con sus cortezas y anillos, la fronda y los leñadores que, a mano derecha, realizan la labor que da nombre al cuadro. Con 34 años, Shishkin acoge a su primer discípulo, Fyodor Vasiliev,
una joven promesa del paisaje que falleció tempranamente a los 23 años. Iván se casó con su hermana, Eugenia Vasiliev, el 28 de octubre de 1868, y la felicidad de la familia que forma con este primer matrimonio es radiantemente expresada en el óleo Mediodía afueras de Moscú un año después. Esta obra marcó un punto de inflexión en su carrera por varias razones. En primer lugar, porque fue la primera adquirida por el famoso coleccionista Pavel Tretyakov. Segundo, por el uso inédito hasta ahora del formato vertical, que siendo dentro de su producción inferior al apaisado, no por ello fue cultivado en menor cantidad y calidad. Finalmente, la propia composición es signo de su buen progreso, inundando la luz del cielo el tercio inferior de tierra, por cuyo serpenteante sendero caminan unos campesinos entre centenales, perfilándose al fondo a la izquierda una aldea con sus casas con tejados a dos aguas y el campanario de la iglesia despuntando. En 1870, Shishkin, junto con otros reputados artistas, se convierte en uno de los fundadores de la Sociedad de Exposiciones de Arte Ambulante, grupo mejor conocido, tal y como apuntamos en la introducción, como los itinerantes, cuyo nombre original en ruso es peredvisniki. Rehuyendo toda clase de jerarquía superior, el órgano itinerante, heredero del artel de artistas, pasó a ser el nuevo gran representante del realismo crítico ruso y convocaría hasta su extinción exposiciones anuales, en buena parte de las cuales participó Shishkin hasta su muerte. En la competición organizada por dicho grupo en 1872, precisamente, nuestro paisajista obtuvo el mayor galardón con la composición Bosque de Pinos en la provincia de Viatka. La inicial minuciosidad virtuosa da paso aquí a una observación que, manteniendo el refinamiento en los detalles, se imbuye en una atmósfera unitaria mucho mejor conseguida. El espacio está perfectamente construido a través del dibujo, el color, la luz y la perspectiva, que en sucesivos planos espaciales nos va llevando del riachuelo y sus guijarros hacia los dos osos de la derecha, que parecen mirar hacia la colmena de un árbol, y desde ellos nos adentramos en las difusas profundidades del bosque, por encima del cual se abre un lúcido celaje dominado por el vuelo de un ave. El 28 de febrero de 1872, Shishkin es nombrado profesor de la Academia Petersburguesa, hecho que, añadido a la victoria del antedicho certamen de los itinerantes, parecía anunciar una brillante década. La buena suerte, por desgracia, tiene la mala fama de durar poco. En 1873 fallecen de tuberculosis tanto su discípulo Fyodor Vasiliev como su hermana Eugenia, es decir, la esposa de Shishkin. A ello todavía hay que sumar la muerte de dos de los tres hijos que tuvieron, así como la de su padre. La oscuridad se hizo más fuerte en los grabados y pinturas de estos años, evidenciando la severa depresión en que quedó sumido el artista ante tal fatídica y veloz sucesión de acontecimientos. En ese mismo año de 1873 realizaría un notable aguafuerte, Mujer campesina con vacas, ejemplo de su absoluto control de la técnica y del dibujo, con el que da cada trazo con soltura y, a la vez, con absoluta racionalidad, obteniendo como resultado una impecable delimitación de zonas iluminadas y ensombrecidas que, sin necesidad de más colores, construyen en diferentes planos rocas, troncos, hojas, una vacada y a la campesina que las conduce.
En el terreno pictórico, su condición depresiva es totalmente manifiesta en el óleo Bosque Oscuro de 1876, donde el tronco caído que invade violentamente el primer plano podría interpretarse como el trasunto de un artista, de un ser humano que, en el transcurso de un año, ha quedado huérfano de padre, ha enviudado de su primera esposa y ha tenido que ver morir irremediablemente a 2 de sus retoños. En medio de la penumbra de este tupido bosque, una única franja de luz solar incide en la mitad del espacio. Incluso el azul del cielo que rebosaba de alegría en anteriores obras queda aquí casi completamente oculto por las nubes y el follaje. Esa línea de esperanzadora luz representa el arte y su Yelabuga natal, que nunca soltaron su mano. Siempre estuvieron ahí para escuchar y aliviar sus pesares, y gracias a ellos la luz volvió a su vida, como muestra el cuadro Centeno de 1878. De nuevo, un serpenteante camino sobre el que proyectan sus sombras 2 golondrinas que vuelan bajo, nos introduce en el mundo pictórico, nos exhorta a perdernos entre las doradas espigas de centeno cuyo plano horizontal contrarrestan dinámicamente los verticales troncos de los árboles, ascendiendo por sus copas y saltando de unas a otras para avanzar hacia el horizonte. La atención al detalle se integra en una lograda unidad espacial que es abrazada por un celaje de atardecer bajo el que 2 campesinos, ocultos por el centenal, conversan mientras caminan de vuelta a casa. El 20 de abril de 1880 se casa con Olga Lagoda, una de sus discípulas, que llegó a dejar la academia para seguir solamente las lecciones de Shishkin. La felicidad de este segundo matrimonio hubo de durar, sin embargo, mucho menos que la del primero, ya que apenas un año después, el 25 de julio de 1881, Olga falleció repentinamente a los 31 años, lo que trajo al artista un nuevo capítulo de bajón anímico y la decisión de no volver a casarse nunca más. Con la exposición artística e industrial de toda Rusia de 1882, donde por vez primera se representaban a la par las ramas académica e itinerante del arte ruso, se abría un año que, contra todo pronóstico, fue la ventana a las mejores décadas de su carrera, y ello queda bien simbolizado en el cuadro Kama, tomado del río homónimo que, en calidad de máximo afluente del Volga, discurre por su querida Yelabuga. Como venimos viendo, sus panorámicas son cada vez más abiertas y ello deviene en un mayor pulido del estudio de la luz. En este caso, al salir del bosque, una pendiente permite una vista de las límpidas aguas fluviales sin ninguna interrupción visual, perdiéndose nuestros ojos en el cauce que se expande en lontananza. Por el flanco derecho asoma una brizna de sol cuyo luminoso esplendor es filtrado por filas de esbeltos árboles. Cuando un artista presiente la llegada de su hora, la calidad de su producción puede decaer por factores físicos o mentales, o, al contrario, puede hacer de la edad un simple número y sacar lo mejor de su ingenio. Ahora bien, el destino es incierto, el turno para nuestro final puede llegar inminentemente y, por tanto, pillar al artista en su momento más glorioso, como ocurrió con Shishkin. En medio del valle de 1883 late el firme pulso de un pintor que aún no ha cosechado su obra maestra. Sirva este lienzo como anticipo. No estamos sumidos en el ambiente de un bosque, sino en un campo abierto sobre el que reina un monumental y sublime roble, hacia el que el caminante mueve sus pies siguiendo ese camino de tierra que tantas veces vemos en el ruso.
un camino que, por otro lado, nos lleva directos a una apelmazada masa de nubes que amenaza con descargar sobre nosotros la lluvia que almacena. Nos situamos así ante un Shishkin más determinado que nunca a plasmar la vasta majestuosidad de la madre Rusia, sea a través de los inmensos bosques que se suceden hasta hallar remansos que jalonen su infinitud, como vemos en El bosque a lo lejos, sea por medio de almiares que dejan momentáneamente a un lado los páramos boscosos, como sucede en Paisaje de Polesia. No solo en el terreno pictórico lustra Shishkin sus agudas dotes de observador, sino también en el dibujístico y en el del grabado, donde cabe situar un ejemplar como Tres Robles, un fino trabajo gráfico que permite intuir los colores y texturas naturales de todos los elementos del paisaje, como la hierba, las cortezas, las ramas y las hojas, con un armónico contraste de claro-oscuro de exquisita factura. Deliciosas reminiscencias de este grabado se ven en el lienzo robledal de 1887, en el que el tratamiento de la luz alcanza máximos históricos en su producción, pues llega al punto de proyectar la sombra de las ramas sobre las cortezas de los troncos, pintadas con el habitual primor realista, y a captar cómo unas motas de rayos solares cruzan a través del espeso follaje. Los estudiados contrastes de luces y sombras, una vez más, articulan la mirada para que nos sintamos atraídos por los misterios centenarios de este bosque, cuyos secretos solo descubriremos si nos adentramos en el fondo. Pero sin duda, la obra maestra de Shishkin, la que más veces ha sido copiada y reproducida en diversos medios del arte y cultura rusos, es Mañana en un bosque de pinos de 1889, seguramente la imagen más identificativa de la naturaleza rusa, tanto en lo referente a su vegetación como a su fauna, protagonizada por el oso. La familia Osuna fue pintada por otro itinerante, Konstantin Savitsky, pero nadie duda de que el realismo atmosférico de este bosque lleva la firma de nuestro hombre, que concibe una escena matutina cuyos primeros rayos de sol van definiendo las masas vegetales plano a plano, creciendo hacia el fondo una plateada niebla que añade cierto lirismo al paisaje. El verano de ese mismo año, Shishkin viajó al Golfo de Finlandia, un accidente geográfico que abarca el sur de dicho país, el norte de Estonia y un fragmento del oeste de Rusia, el único que, por tanto, tiene acceso al mar Báltico. De aquí salen obras como Frente al Golfo de Finlandia, que, manteniendo el realismo que constituye su más reconocible seña de identidad, ofrece una mayor pátina de lirismo. La fidelidad topográfica no anula una mayor sugerencia en el resultado visual de esta composición, en la que los quebrados acantilados del golfo son suavizados por la hierba que crece sobre ellos, contrastando sutilmente con las espumeantes y serenas olas del mar, cuyas aguas nos llevan a términos más distantes, donde la definición de los primeros planos ha sido reemplazada por manchas cromáticas de cortas pinceladas. La década de 1890 arranca con la que consideramos una de sus mejores creaciones, Invierno, fruto de la excelente cosecha de Shishkin. Cuanto más ahonda uno en los recovecos de esta tela, más impactado sale del acto contemplativo, sobre todo teniendo en cuenta que Shishkin no era especialista de escenas invernales, sino veraniegas. El equilibrado contraste entre la potente iluminación de la mitad izquierda y las oscuras tinieblas de la derecha, donde se enmarañan los árboles hasta formar una cortina que apenas filtra unos resquicios de luz, realza el efecto que genera en nuestras retinas el espléndido manto níveo que cubre cada palmo de este paisaje, una dificultosa construcción con el color blanco que pocas veces se ha acometido con tal grado de perfección técnica en la historia del arte.
No menor es la impresión que genera Lluvia en el bosque de robles de 1891, donde pasamos de la nieve a otro fenómeno climático, la lluvia, perfectamente sugerida sin necesidad de pintar una sola gota. Hacia la argéntea niebla del fondo, que torna los árboles en manchas de colores oscuros, se dirige una serie de personas, entre ellas una pareja que camina por el embarrado sendero bajo un paraguas, dejando tras de sí el elemento más destacado del conjunto, un charco en cuyas aguas se reflejan con total claridad los troncos de los árboles que habitan este robledal. Tal es la inmersión que nos ofrece este paisaje lluvioso que hasta podríamos percibir en nuestro olfato el aroma del petricor. Esta última década de su vida, Shishkin va a celebrar varias exposiciones en el seno de la Academia de San Petersburgo para conmemorar sus más de 40 años de incansable trabajo, y no solo eso, también va a ser nombrado en los años 1894 y 1897 profesor de la asignatura de paisajística en la Escuela Superior de Artes, entidad adjunta a la Academia Imperial. Antes de fallecer el 20 de marzo de 1898 a los 66 años, Shishkin pudo terminar un último lienzo titulado Alameda de Árboles Mástil, cuyo atardecer parece constituir una alegoría del ocaso de su existencia. Con su aliento final, inmortalizó una vez más el espíritu de la naturaleza rusa a través de los entornos de su Yelabuga natal, captados con un realismo altamente refinado, un compensado juego de masas claras y oscuras, y un primer plano donde la monumental arboleda, reflejada en el riachuelo, cede su protagonismo a dos mariposas amarillas cuyo aleteo resulta grandioso en su nimiedad. Pasado el tiempo de Shishkin, el paisaje realista ruso no se esfumó de golpe, pero nunca volvería a alcanzar las cotas de aquel, y en cuestión de años sus exponentes, influidos por las nuevas tendencias artísticas de Europa Occidental, llevaron sus intereses por derroteros bien diferentes. Pese a las críticas que reducían la labor artística de Shishkin a la de un mero artesano cuyo virtuosismo fotográfico carece de trasfondo estético, la prensa positiva, la historiografía y la propia historia en sí misma se han encargado de colocar su figura en el lugar que le corresponde, labor que hoy se complementa con la necesaria divulgación de su obra entre el público occidental. Aún sigue siendo muy desconocido y por ello esperamos que este vídeo aporte un granito de arena más en este sentido. Conozcas o no a Iván Shishkin, a través de lo que has visto en este vídeo, querido espectador, ¿te gustaría perderte en los bosques que inspiraron el grueso de sus lienzos? Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, darle un buen me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna otra biografía en el futuro. Antes de despedirnos, es buen momento para recomendarte que te pases por nuestro vídeo de Canaletto si aún no has tenido la ocasión de sumergirte en sus vibrantes panorámicas de Venecia. Muchas gracias y hasta la próxima.